Vamos a crear la clase. Vamos a llamar sensación térmica. La guardamos. Vamos a declarar el método main. Vamos a leer desde el teclado una temperatura, por lo tanto vamos a importar la clase scanner. Creamos el objeto escáner. Vamos a llamar leer. El escáner, como argumento el objeto de entrada. System.in. Necesitamos la variable temperatura. ¿Qué vamos a hacer en el programa? Ahora se lo diré. Vamos a leer una temperatura y dependiendo del valor vamos a mostrar un mensaje diciendo si está muy frío, si está la temperatura normal, si la temperatura está, si hace calor o si hace mucho calor. Entonces, dependiendo de la temperatura vamos a mostrar un mensaje, por lo tanto vamos a utilizar la estructura if-else anidada. Entonces, vamos a declarar una variable de tipo string que vamos a llamar mensaje. Vamos a abrir mensaje y le vamos a dar el valor inicial vacío. Es el valor que tiene, no hay nada, es vacío, pero ahí está inicializado. Pues vamos a darle la instrucción al usuario que ingrese la temperatura. Con print. Ingrese la temperatura. Lo leemos. Leer punto next int. Ya tenemos las instrucciones para el usuario y también para poder ingresar el valor. Ahora vamos con las decisiones. Entonces, si la temperatura es menor que 10, a la variable mensaje le asignamos hace mucho frío.
Si no, si, if. Si temperatura es menor que 15, pues a la variable mensaje le vamos a asignar que hace poco frío. Si no, sí. La temperatura es menor que 25. Entonces a la variable mensaje le asignamos que hace poco calor. O le diremos mejor que la temperatura es normal. Hace una temperatura normal. Si no, sí, if. Si temperatura es menor que 30, te da mensaje y asignamos que hace poco calor. Y si no, o sea, si no está en el rango de ninguna de las comparaciones anteriores, diremos que la variable mensaje le asignamos que hace mucho calor. Hace mucho calor. Tenemos punto y coma, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Ahora vamos a mandar a imprimir la temperatura que ingresó el usuario y el mensaje que es dependiendo de la condición que se tenga. Vamos a imprimir. Vamos a utilizar el de formato. Vamos a dar un salto de línea. Vamos a decir la temperatura. La temperatura actual es de porcentaje de, que va a recibir el valor que haya ingresado el usuario. Y le pasamos la variable temperatura. Y punto y coma. Ahora imprimimos el valor que tiene la variable mensaje. Pues system.out.println
Damos un salto de línea para que se nos muestre en una línea aparte. Tengo I. Juntamos espacio y concatenamos, le pasamos la variable mensaje. Entonces ahí nos va a decir la temperatura actual es de 25 grados y hace una temperatura normal. Eso nos tendría que decir. Lo vamos a guardar. Abrimos el símbolo del sistema. Y accedemos a la ruta del archivo. Ya va a ser sensación térmica. Me hace falta un punto y coma. Voy a regresar a la clase. Por aquí está el punto y coma que hace falta. Vuelvo a guardar. Y regreso a la consola. Compilo. Ahora sí puedo ejecutar. Ingreso la temperatura, diré que es 24. La temperatura actual es de 24 grados y hace una temperatura normal. Vamos a ver, ingreso la temperatura a 8. La temperatura actual es de 8 grados y hace mucho frío. Vamos a probar otra. La temperatura es igual a 38. Entonces la temperatura actual es de 38 grados y hace mucha calor. Recuerden que la última comparación que teníamos era cuando la temperatura es menor a 35 grados. De caso contrario, todos después de 35 nos va a mostrar que hace mucha calor porque es el último else el que se cumple. Ustedes pueden seguir probando ahí las otras temperaturas en el rango en que estén. Entonces aquí practicamos un poco más lo que es la estructura if, else, anidada. Aquí en lenguaje de programación no hay temas vistos como en otras asignaturas que usted le dicen es tema visto y usted se olvida de ello, ¿verdad? De los temas, ya no lo vuelve a repasar, ya no lo vuelve a utilizar. Pero en el caso del lenguaje de programación, estructura que miramos, no podemos decir hasta aquí la vamos a usar, ya no la necesitaremos, porque esto lo seguimos utilizando, las decisiones las seguimos utilizando para el resto de nuestra vida, para lo que nos dediquemos a la programación. Igual la estructura while la podemos necesitar en cualquier momento, igual las otras estructuras. O sea que aquí no hay tema visto. En la segunda unidad vamos a mirar otras estructuras y no quiere decir que no vamos a utilizar un if, no quiere decir que no vamos a utilizar un while. Entonces eso no indica nada. Estos temas
O sea, lo seguimos utilizando durante el periodo y en las siguientes clases. En todas las lenguajes de programación, usted tiene que decidir, usted tiene que realizar estructuras de repetición. O sea que aquí continuamos con las estructuras. Y recuerden que se les muestra la estructura y las instrucciones son dependiendo de lo que pida el ejercicio.